Quito.net. Les agradecemos por acompañarnos una noche más, un día más, una jornada más, en el seguimiento de lo que está sucediendo a esta hora en Ecuador, en el 8º día de paro nacional, en el que se encuentran paralizadas justamente las actividades cotidianas debido a las movilizaciones internas que se han generado y al estado de excepción decretado por el presidente Lenín Moreno el pasado 3 de octubre. Desde ese entonces las movilizaciones se encuentran permanentemente tomando espacios del país, así como en la ciudad de Quito, donde miles de manifestantes del movimiento indígena han llegado el pasado lunes y se encuentran en este momento en las calles de Quito, previo al toque de queda, cerca de la Asamblea Nacional. Les quiero recordar que el día de ayer una incursión policial arremetió en contra de las zonas de paz en donde se encontraban reposando los manifestantes indígenas, dejando como saldo, de acuerdo a la CONAIE, 5 personas asesinadas por el exceso. El día de ayer se habrían sido el resultado fatal de la incursión armada de la Policía Nacional, que, como ustedes saben, el estado.com.net registró en exclusiva con videos que muestran que efectivamente hubo un ataque de más o menos 50 motociclistas hacia la Universidad Salesiana, un video que recoge el camino de los policías desde la 12 de octubre hacia la Universidad Salesiana, en donde en ese momento los indígenas ya se encontraban descansando y fueron agredidos de esa manera. La ministra María Paula Romo aseguró que se trató de un error y que no se volvería a cometer. Sin embargo, las redes sociales no fueron tan complacientes con las declaraciones de la ministra, haciéndole tendencia el día de ayer: Romo asesina, Romo penal, Romo es violencia, y hoy amanecieron las redes sociales con el HT Lenín Moreno asesino. Ese es el clima que se vive en este momento en la capital del Ecuador. Estamos a pocos minutos, a media hora, a 4 minutos aproximadamente del inicio del toque de queda decretado por Moreno, que impide a los ciudadanos movilizarse libremente desde las 8 de la mañana, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, declarados como espacios estratégicos por las Fuerzas Armadas. El día de hoy conferencias o convenciones históricas en las que se han reunido más de 1000 manifestantes dentro del ágora de la Casa de la Cultura para tomar las decisiones respecto a lo que seguirá siendo el paro nacional. Recibieron los féretros de los asesinados el día de ayer por el exceso de la violencia policial y de la represión policial, y obligaron a uno de los policías que se encontraban dentro del Coliseo, que se encontraban junto a la dirigencia, obligaron a los policías a cargar uno de los féretros como un castigo por el exceso de la represión policial del día de ayer. Esperamos que la Policía Nacional en breve realice su incursión acostumbrada de las noches, en las que hemos visto cómo han perseguido a manifestantes, han arrojado sobre ellos gases lacrimógenos y han generado una represión que no se olvidará de las páginas de la historia ecuatoriana. Tenemos aquí a una de las manifestantes que nos está acompañando el día de hoy, Andrea López. Ella es una estudiante de comunicación social, representante de varias organizaciones sociales a las que pertenece, y ella está el día de hoy en la 8ª noche de manifestaciones nacionales y nos va a acompañar y contar cuáles son sus impresiones de estos 8 días de paro nacional, en el que hemos visto todas estas actividades peculiares, como la declaratoria de estado de excepción, un inédito toque de queda que en democracia Ecuador jamás ha experimentado hasta este año 2019, en que lo decretó Lenín Moreno. Por favor, Andrea, acompáñanos y cuéntanos cuáles son tus impresiones respecto a lo que está sucediendo en el país durante los últimos 8 días y, más que nada, a la movilización de los manifestantes indígenas que han hecho escuchar su voz durante todo este tiempo. Bueno, muy buenas noches con todo. Para mí es un gusto poder compartir con los medios independientes la información que es indispensable en estos momentos en que el pueblo ecuatoriano se ha organizado para luchar contra el gobierno de Lenín Moreno. Realmente llevamos 8 días en las calles. En primera instancia fue una insurrección de los jóvenes estudiantes secundarios, universitarios, los trabajadores, las personas que habían perdido sus trabajos durante el gobierno de Lenín Moreno, y posteriormente al alza del paro de los transportistas, que fueron los primeros en negociar con el gobierno de Lenín Moreno, se sumaron a la indignación popular todos los compañeros del movimiento indígena. Es gracias al movimiento indígena que el pueblo ha podido tomar la posta de la lucha contra un gobierno antipopular y neoliberal como el de Lenín Moreno. Realmente estamos cansados ya. Creo que el pueblo no solamente
está cansado del paquetazo, sino que esta ha sido la gota que ha derramado el vaso, porque son 2 años de medidas incorrectas, de formas de expresión del presidente Lenín Moreno incoherentes a nivel nacional como internacional, y creo que ha llegado el momento en que al tocar el bolsillo del pueblo ecuatoriano, la gente ha levantado su voz de protesta y le está diciendo al señor Lenín Moreno, por favor, señor Lenín Moreno, aquí se va la señal. Ya. No solamente que el señor Lenín Moreno ha tocado el bolsillo de los ecuatorianos, sino que está tratando de introducir nuevas medidas laborales que van a afectar a los trabajadores. Entonces, señor Lenín Moreno, nos sube el costo de la vida, nos suben los pasajes, pero no suben los salarios de los ecuatorianos. ¿Hasta cuándo vamos a oligarquías locales de este país, más los medios de comunicación cómplices, sigan mintiéndole al pueblo ecuatoriano? Hoy los estudiantes universitarios, los estudiantes secundarios, los obreros, las personas que han perdido sus trabajos y el gran movimiento indígena que hoy está dando la cara en la lucha popular, le está diciendo, señor Lenín Moreno, por favor, basta de las medidas impopulares. Así que, bueno, vamos a seguir luchando hasta el último. Los compañeros indígenas van a mantener... Les queremos agradecer por acompañarnos en estos momentos. La señal durante todo el día ha sido intermitente, la señal de celular. Como ustedes saben, transmitimos desde la de estado.net a todo el mundo. Les agradecemos mucho la comprensión, hemos tenido problemas técnicos durante todo el día. Hemos escuchado dentro de la marcha que existiría la posibilidad de que existan inhibidores de señal cerca de las personas manifestantes para justamente no permitir que estas historias se cuenten, pero nosotros seguimos intentando conectarnos y llegar a ustedes en todo el mundo. Andrea, por favor, el día de hoy hemos escuchado a los dirigentes de las manifestantes del movimiento indígena que no hay posibilidades de diálogo con el gobierno debido a que el día de ayer 5 personas murieron como producto de la represión policial. ¿Qué piensas tú respecto a esa decisión de la dirigencia que ya indica que no se trata solamente de la derogación de las medidas económicas, sino que se trata de la salida del presidente Moreno debido a esta agresión que ha generado en contra del movimiento indígena? Bueno, sin duda es una medida muy justa, porque como ustedes recordarán, el movimiento indígena planteó simplemente la derogación del paquetazo económico, y ante la negativa, la insistente negativa del presidente Lenín Moreno, y sobre todo ante la incapacidad de Lenín Moreno de asumir su responsabilidad de enfrentar una lucha popular, pues realmente esto ha provocado que se caldeen los ánimos dentro del movimiento indígena y se empiece ya a pensar realmente en una toma de poder de otra autoridad, que sería, creo que en este punto de la crisis donde existe un vacío de poder, creo que sería lo correcto. Y justamente esa sería la siguiente pregunta. Nadie sabe dónde está el presidente Lenín Moreno en este momento. Existe un vacío de poder, justamente como tú lo has planteado. ¿Qué está pasando en el Ecuador políticamente? ¿Hay un avance? ¿Existe liderazgo? ¿Qué está sucediendo? Cuéntanos tu apreciación. Bueno, realmente a lo que nos vemos abocados es a una falta de poder. El presidente Lenín Moreno no ha tenido la capacidad de liderar y de entender, creo que está viviendo una miopía política el gabinete ministerial del presidente Lenín Moreno, que le está impidiendo entender realmente la lógica y la tónica de las movilizaciones sociales. Lo que estamos viendo es que no hay voceros ni siquiera del gobierno que tengan credibilidad. Ustedes pueden ver que tanto el ministro Jarrín como la ministra María Paula Romo, gracias a todo lo que están generando en las calles contra los manifestantes, han provocado el repudio de toda la ciudadanía. Entonces no existen voceros, estamos retrocediendo, no tenemos un gobierno que realmente entienda ni discuta con el pueblo las necesidades, simplemente tenemos el cumplimiento inmediato de las políticas neoliberales del FMI, que no sabemos a qué intereses tan grandes estamos viéndonos abocados, que no es ni siquiera posible dialogar sobre estas medidas. Es una imposición con bala para el pueblo. Y una última pregunta, ¿cómo tomas tú el estado de excepción y el toque de queda tan inédito en la democracia ecuatoriana? Realmente me parece una vergüenza. Ante la incapacidad de diálogo del gobierno y ante la incapacidad de entender la lógica real del pueblo en las calles, lo único que ha tomado como medida el gobierno de Lenín Moreno es la represión. Pero lo más grave de esto es que Lenín Moreno ha pasado 2 años repitiendo el discurso de que es el gobierno de los aires de la libertad, que es el gobierno de los derechos humanos, pero hoy en la práctica nos vemos abocados a que es totalmente lo contrario.
vivimos después de 25 años del retorno a la democracia, más de 25 años del retorno a la democracia, estamos viviendo temas inéditos como el toque de queda, el estado de excepción, algo que no lo habíamos vivido. Entonces, señor Lenín Moreno, usted que es el gobierno de los aires de la libertad, por favor, empiece a aceptar que se necesita una mesa de diálogo nacional con todos los grupos sociales que están protestando por las medidas económicas. Muchas gracias. Esa era la presencia de Andrea López en esta noche de 8º día de manifestaciones populares en las calles de la ciudad de Quito. Les agradecemos a todos, amigos del Estado.net, por acompañarnos en esta transmisión desde el lugar en donde se origina la noticia en medio de la conmoción nacional que vive nuestro país sudamericano. Estaremos conectándonos posteriormente, trataremos de permanecer en las instalaciones de la Universidad Salesiana, en donde se encuentra una de las zonas de paz, para contarles cómo se generan las cosas el día de hoy, los hechos el día de hoy, y si existen nuevos conatos de represión por parte de la Policía Nacional, repitiendo las acciones de desalojo violento del Parque El Arbolito, que está aquí a nuestro lado, en donde pernoctaban los compañeros indígenas la primera noche, y después la agresión a la zona de paz en la Universidad Salesiana, en donde ya reposaban la segunda noche después del desalojo que la policía realizó aquí. Les agradecemos mucho. Mi nombre es Viviana Paredes. Estaremos conectándonos más adelante para contarles qué está sucediendo en Ecuador a esta hora.